Hola chinos, hoy voy a estar con Lina González, Karen Chivatá y vamos a estar hablando acerca de la clasificación de las geoformas de carácter tectónico, degradacional y denundacional. El efecto progresivo de procesos degradacionales sobre relieves originados por la tectodinámica como por procesos exógenos gradacionales están modificando dichos relieves durante el tiempo geológico y bajo condiciones climáticas cambiantes. Debemos saber que los sistemas montañosos y colinosos comprenden series o cadenas de montañas y colinas de diverso origen y con diferencias morfológicas, las cuales en conjunto forman una individualidad geográfica que recibe el nombre de sierra, serranía o cordillera según su altura o longitud. Pero, ¿qué es una montaña? Una montaña es la componente principal de cualquier cadena montañosa. Se define como montaña a cualquier elevación del terreno que supera los 300 metros de desnivel. Podemos encontrar cimas que varían desde aguda, subaguda, semirredondeada, redondeada o tabular. Además de esto, sus laderas deben tener una inclinación superior al 30%. En las montañas de cima aguda o subaguda, la cima es aquella línea desde la cual divergen sus laderas, mientras que para montañas con cumbres amplias se pueden diferenciar diferentes sectores, entre los cuales se encuentra la cima, ladera superior, ladera intermedia y ladera inferior, las cuales a su vez reciben nombre de cima, hombro, ladera, falda o pie. Esta imagen corresponde a la montaña arcoíris o montaña de siete colores. Es una montaña ubicada en el Perú con una altitud de 5.200 metros sobre el nivel del mar y debe su coloración a la riqueza de materiales que alberga su suelo. Las colinas como las montañas también son elevaciones naturales del terreno. Estas se diferencian de las mismas ya que su elevación o desnivel es inferior al de una montaña, es decir, 300 metros. Sus laderas deben tener una inclinación promedio del 16%, las cuales divergen desde su cima en todas las direcciones hasta su base aproximadamente circular. A su vez, podemos distinguir las denominadas loma. También son elevaciones del terreno de altura similar a las colinas, pero difieren de estas en sus laderas, ya que las laderas de las lomas se encuentran entre el 8 y el 16% aproximadamente. Además de las ya mencionadas, existen ondulaciones. Estas son formas más suaves y de menos relieve con pendientes entre el 2 y el 8%. Las ondulaciones pueden ser cóncavas o convexas y caracterizan un terreno. Hablemos ahora de geoformas de las cadenas montañosas y colinadas. Las cordilleras, sierras y serranías, según su origen, grado de evolución y litología, presentan una morfología compleja, la cual comprende asociaciones y complejos de paisajes con características geológicas y pedológicas variadas que dependen de la siguiente combinación de factores. Tenemos procesos tectodinámicos endógenos. Endógenos hace referencia a que han sido propios del sector o de la zona. Dan origen a la formación de dichos paisajes tales como el volcanismo, plegamiento y la falla. Además de esto, también tenemos procesos morfodinámicos exógenos. Exógenos hace referencia a que son foráneos, vienen de fuera, modifican a los anteriores o modelan nuevos relieves. Procesos exógenos como la denudación. La denudación hace referencia a los tres procesos de meteorización, transporte y erosión. Denudación se entiende como todo el conjunto de procesos que desgastan la superficie terrestre. En general y en menores casos, ciertas formas de agradación. Agradación son aquellos procesos que, por el contrario de la denudación, lo que hacen es aportar material a dichas zonas. Es importante la frecuencia y duración de dichos procesos, además de la multiplicidad de interacciones entre las fuerzas exógenas y endógenas en la evolución de este relieve. Por otra parte, tenemos la litología que conforma el esqueleto de los paisajes montañosos,
cuya simplicidad o complejidad depende principalmente de la naturaleza de la misma roca, su composición mineralógica, su dureza, su permeabilidad, pero sobre todo de las características del manto de meteorización autóctono o alóctono, presente sobre cada clase de roca. Con frecuencia, de las características pedológicas del solum también depende. El solum se entiende como el horizonte A o horizonte cero, es decir, la zona más activa biológicamente del suelo. Además de los factores ya mencionados, tenemos el clima con parámetros de temperatura y de precipitaciones, en los cuales bajo climas muy secos o muy fríos, donde la meteorización se hace muy lenta y además es casi nula, las características de los paisajes de montaña son gobernadas por la estructura misma de dichas rocas, con algunos rasgos morfológicos productos de la escorrentía, la lluvia, la glaciación o el viento, mientras en zonas con climas húmedos o cálidos, la meteorización de los materiales presentes en la corteza es mucho más acelerada y profunda. Por esta razón, el relieve de estas zonas es mucho más acentuado y variado. Después de todas estas afirmaciones, podemos considerar que todo paisaje es poligénico, pues está integrado por las herencias de la sucesión de climas y por tanto de sistemas morfogenéticos. La tabla que vemos a continuación presenta la división primaria de los sistemas montañosos y colinados. En ella se puede observar la unidad genética de relieve, los procesos morfogenéticos que la crean y las rocas que se ven afectadas por estos procesos. Relieve montañoso colinado, estructural erosional y relieve montañoso glacioestructural. En estos grupos se incluyen las montañas y colinas cuya altura y formas se deben a plegamiento de las rocas superiores de la corteza terrestre y que aún conservan rasgos reconocibles de las estructuras originales. Concretamente, se hace referencia a las montañas y colinas de plegamiento en rocas sedimentarias consolidadas y además en algunas metamórficas de origen sedimentario, como las cuarcitas, cuyo conjunto forma un relieve de crestas paralelas separadas por depresiones igualmente paralelas, sin ramificaciones laterales. Montaña anticlinal. Montaña o loma con sus estratos arqueados hacia arriba, cuyas laderas estructurales divergen a partir de su eje. Pueden presentar buzamientos diferentes según la intensidad o características del plegamiento sufrido. Cuando la denudación ha removido por completo la cubierta sedimentaria de la cumbre de un anticlinal, pueden aflorar allí formaciones plutónicas y metamórficas. Anticlinal excavado. Mientras las rocas de ciertas regiones se plegaban, la erosión fluvial avanzaba en su trabajo de entalle de anticlinales, ya sea de forma transversal o bien siguiendo el rumbo de los estratos. Cubeta sinclinal y sinclinal colgante. A diferencia del concepto geológico, en este contexto se denomina como cubeta sinclinal al paisaje residual que luego de haber sufrido los efectos de la denudación, este aún conserva sus laderas estructurales convergiendo en forma continua hacia su eje. Cresta homoclinal abrupta y crestón homoclinal. La cresta homoclinal presenta un paisaje de perfil transversal asimétrico, el cual resulta del talle del río o del fallamiento paralelo aproximadamente al rumbo. Se distinguen sus laderas estructural y erosional, que tienen poca fracturación debido a la uniformidad y dureza de las dos rocas que las conforman. En este caso, areniscas y cuarcitas. Por otro lado, el crestón homoclinal, su cima es aguda a subaguda. En términos topográficos podría decirse como una especie de cuchilla. La ladera estructural de esta estructura presenta buzamiento superior a los 25 grados, mientras que la ladera erosional o contrapendiente tiene una inclinación vertical o subvertical con un buzamiento entre los 8 y los 25 grados.
cuyo material corresponde a cualquier roca sedimentaria. El espinazo o hogback está conformado por estratos delgados con areniscas y shales dispuestos en patrones escalonados debajo de lajas triangulares que son labrados por escorrentía conformando una red de drenaje. El buzamiento es superior a los 8 grados, más abrupto e irregular, presenta una vegetación exuberante en shales y arcillolitas. En lajas expuestas de areniscas crece maleza y prevalecen suelos procedentes de las rocas más expuestas. Pueden presentarse recostados sobre la ladera estructural o separados por depósitos coluviales. También se encuentran las barras homoclinales, las cuales tienen un buzamiento de los estratos superior a los 70 grados. El paisaje se presenta como un sistema de lomas paralelas, semejante a diques geológicos que están separados por depresiones formadas por escorrentía, se dan en materiales menos resistentes a la erosión. La cuesta homoclinal es un paisaje formado como consecuencia de la incisión o fallamiento perpendicular al buzamiento de los estratos sedimentarios, suavemente plegados, con buzamiento entre 2 y 8 grados aproximadamente, lo que otorga mayor estabilidad al paisaje y a sus suelos, puesto que no actúa de forma acelerada el proceso de erosión. De igual forma, tiene un estrato de arenisca dura. La ladera estructural más regular, de igual forma, está conformado por estratos de arcillolita que se erosiona con más rapidez y forma una red de drenaje. Los perfiles de suelos están bien definidos y con cierto grado de madurez, y cuando hay buzamientos muy suaves pueden confundirse con planicies estructurales.